Hoy quiero compartir un tema maravilloso que es Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 4. No sin antes darle un saludo a la gente del canal. Dios te bendiga, gracias por compartir estos mensajes. Igual es una bendición que el reino de los cielos se siga extendiendo. Vamos a leer Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 es escrita nada más y nada menos por el apóstol Pablo. Filipenses 4 del 4 al 6. Y dice de la siguiente manera. Filipenses 4 del 4 al 6 dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados. Por nada estéis angustiados. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. El versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, muchas veces cuando las personas están pasando un momento bien difícil emocionalmente, una de las sugerencias que yo doy a las personas es que lean Filipenses 4. Es un libro o es una carta que te da ciertas indicaciones en cómo tenemos que manejar nosotros nuestra vida emocional en medio de un mundo de cambio, un mundo de retos. Y me impacta algo de esta declaración de nuestro hermano Pablo, porque Pablo está escribiendo desde Roma, desde una cárcel de Roma, y es una carta toda atípica porque Pablo estaba demostrando que a pesar de que estaba encarcelado, en él permanecía el gozo, ¿ya? Y el título del mensaje es las 4 letras que te hacen feliz. El título del mensaje es las 4 letras que te hacen feliz. Y Pablo gozaba en su área emocional algo diferente, había una alegría distinta a los que vivían en una libertad carcelaria. Y en esta carta Pablo da énfasis a que ninguna circunstancia o X o Y de personas jamás puedan robar tu alegría. No es fácil mantener un estado ecuánime o estar sereno ante situaciones difíciles o adversas que nos suceden a diario. Entonces Pablo comienza a darnos unos ejemplos donde, sobre todo en el versículo 4, donde dice: por favor, alégrense en el Señor, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿cómo me puedo yo regocijar? ¿Cómo puedo yo ordenarle a mi corazón? ¿Cómo puedo yo ordenarle a mis emociones que yo esté alegre? Porque es algo extraño. Yo no puedo alegrarme simplemente porque alguien me lo imponga o porque alguien me aconseje y me lo diga. ¿Cómo se logra eso? Entonces, la respuesta es la siguiente. Es una decisión interna que tengo que tener
independiente de las circunstancias externas que esté pasando. Por supuesto que aquí interviene el Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, es prácticamente cuando mi estado de ánimo empieza a no depender de las circunstancias externas, es importante ver aquí el apoyo del Señor. Es importante eso, pero el apoyo del Señor depende de mi pasión, de mi comunión con Él. Es algo que se adquiere cerca de Él, es algo que se vive cerca de Él. ¿Me hago entender? Entonces, eso es fundamental. ¿Ya? Cuando Pablo dice que el gozo del Señor es su fortaleza, eso cuando tú generas o cuando el poder de Dios genera en ti ese gozo, y ahí están las 4 letras, gozo, genera una buena armonía. Una buena armonía en los que están a tu alrededor. Y Pablo lo dice claro en el versículo 5, en la Biblia, lenguaje actual, dice que el gozo te da la capacidad de ser amable con los demás. Mira qué tremendo. En el versículo 5, ¿cuál es la base del gozo? Porque a veces uno piensa que el gozo es estar riéndose a todo momento. No. El gozo tiene muchas facetas. Porque no simplemente gozo no es estar riéndote con todo el mundo, no. Y una de las características es que el gozo te da la capacidad de ser una persona amable. Eso es algo fundamental. Ser amable con todo el mundo es algo difícil. Porque el gozo no es, como te dije yo, que es reír por reír, no. El gozo tiene sus características. Y una de esas es ser amable, ¿verdad? Sobre todo amable con las personas difíciles que están cerca de ti. En el versículo 2 de de Filipenses 4, había un problema de relación entre 2 mujeres líderes de la iglesia. ¿Y cuál de las dos era la más difícil? Entre Evodia y Sintique, creo que era la otra. Había un problema entre esas 2 mujeres. Líderes trabajaban con Pablo. ¿Quién era la más difícil? Sintique. Ok. ¿Quién es la más difícil? No lo sabemos. Pero había un problema de liderazgo en la iglesia. Entonces, da la impresión que ninguna era amable con la otra. Por el contrario, estaban enojadas. Entonces, las relaciones entre las 2 mujeres estaban rotas. Y estaban rotas. Pablo sugiere a alguien de la iglesia que haga el papel de mediador entre estas 2 hermanas. Porque ambas hermanas estaban ofendiendo al Señor. Entonces, no permitas que nadie, bueno, es natural que la gente te ofenda, pero que esa ofensa jamás pueda robar tu paz y tu gozo. Eso es fundamental. Entonces, cuando el Señor venga, tú y yo tenemos que tener cuidado. ¿Cómo está nuestra actitud hacia los demás? ¿Qué amable eras tú con las personas que estaban dentro de la iglesia, las que están en tu familia y las que están cerca de ti? Es una manera de reflejar el gozo con las personas, la amabilidad. El joven rico quiso halagarse delante del Señor y él pensaba que todo estaba bien. Y pensaba que estaba agradando a Dios en todo, pero le faltaba algo. Le faltaba darle a la gente con alegría. Le faltaba darle a la gente lo que necesitaba. Para él la alegría era acumular más. Acumular más. O sea, todo giraba alrededor de él.
pero él no quería girar alrededor de nadie. Sin embargo, Jesús le hizo una propuesta muy, digamos, muy interesante, ¿verdad? Cuando Jesús le hace la propuesta, el hombre se entristeció en gran manera. O sea que su tranquilidad estaba basada en lo que poseía. Y ¿sabes qué era algo lindo? Que Jesús le quería dar algo mejor. Y era el gozo del Espíritu Santo. Da la impresión que lo temporal a este joven rico lo tenía tan insensible que en vez de reflexionar se entristeció. Hay bendiciones de la vida que en vez de darte tranquilidad te dan tristeza. Entonces la propuesta de Jesús no le gustó. Y Pablo en el versículo 5 menciona que el gozo te ayuda a ser afable con la gente. El gozo te ayuda a entender un poco la actitud débil de la persona. Sobre todo cuando las personas están pasando un momento difícil. Entonces fíjate que el ser amable en un mundo conflictivo es difícil, pero sí se puede. Sí se puede. Entonces, la amabilidad es un buen síntoma de que estamos llenos del Espíritu Santo. La amabilidad es algo que se debe ir perfeccionando en nuestra vida. Cada día la amabilidad debe ser parte de nuestro carácter. Entonces, ¿qué hace que el gozo me llene de amabilidad? ¿Sabes qué hace? Hace sentir especial a las personas. Y esto causa admiración. Cuando tú tratas con amabilidad a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos en Cristo, eso te llena de honra, de dignidad. La gente te admira, causas admiración. Ese es el gozo. Todo eso lo produce el gozo. Entonces la amabilidad puede vencer fácilmente a un corazón que está a la defensiva. Cuando la gente está a la defensiva, pero tú le hablas con amabilidad, ellos mismos se desarman. La amabilidad hay que formarla. No es fácil cuando alguien te habla de manera tosca y tú responder de la misma manera. No es fácil, pero sí se puede. Dile al que está al lado, sí se puede. Te digo algo, la amabilidad abre puertas. Diga conmigo, la amabilidad abre puertas. Es más, hace dignificar a las otras personas. Las personas se sienten valoradas. Cuando tú tratas con amabilidad a la gente, no importa su condición económica, racial, religiosa, eso eso crea un buen ambiente. Y esa persona, claro, ¿quién no quiere andar con una persona amable? Una persona que te haga sentir importante. Importante dentro de los límites. Entonces, cuando tú siembras amabilidad en alguien, yo estoy convencido que tú vas a recoger honores. Tienes que aprender, los honores vienen cuando la gente admira tu buen carácter, tus actitudes. Hay gente que no mueve las montañas porque aún la fe necesita ser educada. Yo puedo tener fe, pero si soy una persona orgullosa, prepotente y amargada, ¿cómo se le ocurre a Dios bendecirme si en mi corazón todavía hay problemas, hay conflictos? ¿Sabes qué vas a escuchar en bocas de otros? El buen concepto que la gente tiene de ti cuando tú eres una persona amable, cortés. Importante eso. El mundo necesita gente amable. ¿Y sabes por qué el mundo necesita gente amable? Porque al mundo le cuesta. No vean los colombianos la poca amabilidad que tenemos. Un país enfermo, por cualquier cosa, tiramos bombas,
Eso es una barbaridad. Colombia necesita llenarse de amabilidad. Y las iglesias tenemos que influir en ello. Nosotros no podemos poner la esperanza en ninguna institución privada, mucho menos en el gobierno. Es la iglesia. La iglesia es intrínseca. La iglesia depende del poder de Dios. Y por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y una manera en que tú puedes alumbrar a la gente a través de la luz es a través de tu amabilidad. ¿Sabes por qué las personas andan desconfiadas? Por eso. Porque hay muchas personas sin escrúpulos. La gente se encierra en sí misma. Cuando tú vas a ciertas ciudades de Colombia grandes, tú preguntas algo, la gente te mira como extraño, como que piensa que le vas a hacer algo. Y aquí mismo en Barranquilla, ya no es como antes. Una vez pasé ahí un susto, iba con Darío. Íbamos por ahí por Ciudad Jardín. Y venían dos tipos en una moto y se dieron la vuelta así. Y se pararon ahí cuando yo venía y el tipo se hizo así el de atrás y ya me va a atracar, pero yo ya estaba preparado. Iba a querer sacar el celular y iba a pagar el tipo con Dexi. El tipo se sacó, o sea, él se bajó, se dio la vuelta, porque era una calle sola, venía David conmigo, y el tipo se dio la vuelta de moto, o sea, se dio la vuelta, y cuando él se bajó, ya me va a atracar, yo te dije, yo iba a reprender ya. Y va a ver que el tipo sacó el celular y era para pagarle por Dexi al mototaxista. Pero vivimos así. Vivimos en una ciudad muy violenta, muy insegura. Ahora, importante, dentro de la amabilidad no hagas acepción de personas. La amabilidad no es solamente con las personas que tengan posiciones cómodas. La amabilidad tiene que ser mucho mejor con aquel que no posee nada. Sea amable con todo el mundo. Sea amable. Jesús fue amable aún cuando Bartimeo gritaba. ¿No te das cuenta que cuando Bartimeo gritaba la gente se molestaba, se fastidiaba? Sin embargo, Jesús le habló de una manera tan linda, sin reproche alguno, sin grito, más bien le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo, Señor, quiero recobrar la vista. Fíjate que no dejemos que nuestro carácter se agriete. Por nada, ojo con la impaciencia, mucho menos con aquellos que nos difaman, mucho menos aquellos que no te valoran, muchos aquellos que no te prestan atención. Sé amable. No es fácil. El ser amable con todo implica que el Espíritu Santo tiene totalmente controlado mi estado de ánimo. ¿Cómo está tu amabilidad cuando no hay plata? ¿Cómo está tu amabilidad cuando estás enfermo? No es fácil. No es fácil. No es fácil cuando hay peleas en tu casa y tú quieres ser amable con todos y ellos no se dejan. No es fácil. Diga conmigo, Señor, el gozo es tu amabilidad en mi corazón. Número 2, el gozo te transporta, el gozo te transfiere tranquilidad. O como usted quiere decirlo, relax. Que ahora cambian las palabras ahora, relax. El gozo te transfiere relax, tranquilidad. Mira, lo más difícil de una oración es hablar o orar en tiempo de desesperación. ¿Cuántos han orado de manera desesperada ante el Señor? Yo creo que todos. Y a veces por no ver una respuesta inmediata nos llenamos de angustia. Nos llenamos de angustia, nos llenamos de pesimismo, porque hay mucho contratiempo y nada que la respuesta llega. Y cuando no hay respuesta, por obvias razones, nos desanimamos. ¿Dónde está el gozo? Cuando yo le estoy hablando a Dios pidiéndole y no veo ninguna respuesta. No es fácil. Nos cuesta. El desánimo nos quita el deseo de seguir perseverando. Nos cuesta seguir adelante. Gracias a Dios que cuando estamos desanimados,
Cuando no queremos orar, entra el toque del Espíritu Santo y nos consuela, nos levanta, nos da fuerza y nos dice, cálmate. Por eso Pablo le hablaba con autoridad a la iglesia. Decía, alégrense. ¿Cuál es el miedo? Y Dios te está diciendo eso hoy. Quédate tranquila, quédate tranquilo, que yo estoy orando. Entonces, fíjate, hay una historia que sucedió en un gran barco turístico. Un señor de muchos kilos perdió el equilibrio y cayó al mar. Era un hombre bastante grueso. El problema del hombre era que no sabía nadar. Y por supuesto que todo el mundo se estaba dando cuenta que el hombre se estaba ahogando. Inclusive su familia y otros turistas pedían auxilio, pero nadie se atrevía porque el mar estaba bien violento. Y cuando el Señor dejó de patalear, se lanzó un marinero y lo rescató. Y alguien le preguntó al marinero, ¿por qué no lo rescataste antes? Y el rescatista respondió, si lo hubiera hecho antes, en el momento de desesperación del Señor, ninguno de los dos estuviésemos vivos, nos hubiéramos ahogado los dos. Y aquí hay una enseñanza. Aquí Dios con esta ilustración, cuando tú y yo nos desesperamos, muchas veces Dios no actúa porque a veces el desespero, demasiada angustia, no fluye la fe. Estamos ahogando la fe. A veces en la vida tenemos un mar de problemas. Y cuando tenemos un mar de problemas, a veces es imposible agradar a Dios. Porque donde no hay fe, no hay manera de agradar a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? No es fácil descansar en Él. Ahora, la palabra nos dice que por nada, ahí lo dice, por nada estemos angustiados, de que por nada estemos afanosos. Usted todos los días tiene que grabarse eso. Señor, por nada voy a estar angustiado, por nada voy a estar afanoso, por nada. Y eso, mira, estar tranquilo me lleva a afirmar que la paz de Dios está conmigo. Entonces, llevar la tranquilidad de Dios en mi corazón me ayuda a estar en armonía con todos aquellos que me rodean. Entonces, estar lleno de la tranquilidad de Dios me garantiza que la amargura jamás va a entrar en mi corazón. Es más, cuando estás enojado, hasta sabes manejar tu enojo en medio del gozo del Señor. El gozo es algo que necesitamos en estos tiempos. Necesitamos bastante en estos tiempos. Ahora, vivimos en una sociedad violenta porque sobre todo hay mucha ausencia de Dios. La paz de Dios está ausente en la mayoría de los corazones. Ahora, ¿por qué se origina tanta angustia en la vida de los creyentes? ¿Por qué se genera tanta angustia en la vida de los creyentes? ¿Por qué? Por los afanes de la vida. Porque utilizamos más nuestra fuerza más que la sabiduría divina. Hay carencia de sabiduría en el ser humano. El hombre es más visionario hacia las cosas temporales que las cosas de la eternidad. No hay altar familiar en los hogares. Todo eso es fundamental para que la tranquilidad gobierne en nuestra vida y en nuestros hogares. Ahora, oye, ojo lo que te voy a decir y espero que te lo grabes. Experimentar la tranquilidad de Dios no me garantiza que nunca voy a estar enojado. Eso es falso. Tú puedes estar enojado con la tranquilidad de Dios. Porque sabes que hay situaciones que demandan una respuesta enérgica. Ahora, ojo, todo enojo que no es controlado es como un tren descarriado. Sí se puede controlar el enojo, porque cuando tú no controlas el enojo es como un tren descarriado.
Pero sí se puede tener alegría y a la vez estar enojado. Claro que sí. Pablo dice, airado, pero no pequéis. Tú tienes derecho a enojarte cuando alguien es injusto contigo, porque es que la gente piensa que como uno es cristiano, la gente tiene derecho a pisotearlo a uno. Y después me dice, ¿y eso qué es cristiano? Y ajá, ¿y qué? Entonces no me puedo enojar. Que es lo primero que dice, ¿y eso qué eres cristiano? Y, pero yo tengo derecho a enojarte. Jesús se enojó. Jesús se enojó con los cambistas del templo. Se enojó. Se enojó con los fariseos. Entonces la gente nos ve cara de tontos. Nos ve cara de monjas. Ahora sí, con la paz de Dios, sí que nos vamos a ahorrar problemas. Dice, la paz de Dios sobrepasará ¿qué? Todo entendimiento. ¿Cómo mantener yo una paz en medio de que mi familia es conflictiva? ¿Cómo mantener yo la paz en medio de mis compañeros de trabajo son conflictivos? ¿Cómo soportar a mi jefe? ¿Cómo soportar a un hijo rebelde? La misma paz te despeja el pensamiento y te da estrategia en cómo manejar ese tipo de circunstancias. Jesús tuvo todos los días contienda, todos los días, ¿verdad? Entonces, es importante que Dios te dé la sabiduría y la tranquilidad de tus emociones para salir librado de esas personas que están a tu alrededor. Date cuenta que Dios siempre te coloca gente difícil para ver cómo reaccionas tú. Porque hay gente que le gusta medir. En las iglesias más. Juzgan, 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 pero no se miran ellos cuando alguien les hace algo difícil. Miren, solo te estoy dando dos ejemplos, amabilidad y tranquilidad. Son dos cosas que hacen parte del gozo. Y cuando tú dejas que eso fluya y le vas pidiendo a Dios, oye, te va a ir mejor con la gente, te va a ir mejor aún con los difíciles. Porque el problema de los difíciles es que ellos pelean consigo mismos. ¿Usted sabía? Hay una pelea interna entre ellos. Ellos no quieren ser así en el fondo. Pero hay algo que no los deja. Pero nosotros no podemos entrar, como dicen los mexicanos, en la cochada. No podemos entrar a la par de ellos. Eso te quita calidad de vida emocional. Pierdes pergamino delante de ellos, porque tú eres luz, ellos son oscuridad. Tú tienes que alumbrar sobre ellos. Tu paz tienes que influir en ellos. Tu amabilidad tiene que influir en ellos. Amén. Número 3. El gozo te ayuda a ser optimista. Dice el versículo 8, que lo leímos, dice, piensa en lo bueno, piensa en lo puro, piensa en lo agradable. Hay varias interpretaciones con respecto a este versículo. Algunos teólogos piensan que lo que Pablo está diciendo ahí son las virtudes de Jesús como Hijo de Dios. Entonces, con las virtudes de Jesús en nuestro corazón, siempre vamos a mirar el lado positivo de la vida. Fíjate que había un hombre llamado Jaime, un señor con discapacidad. No podía mirar porque era ciego y estaba deprimido y buscó ayuda profesional para su depresión. Y la profesional de la salud le dijo, bueno, te voy a mandar a hacer una tarea. Me la haces esa tarea en una semana. Ahí me vas a escribir las cosas buenas que te van a pasar en la semana. Pero a la semana vienes y me traes la respuesta. El hombre todo escéptico así. Dice, ok, yo haré lo posible por traerle la tarea. Y la profesional en la salud dudó de que él viniera. Dice, este no vuelve. Sin embargo, ¿cuál fue la alegría de esta mujer cuando a la semana apareció el señor Jaime con una sorpresa, una tarea y trajo hasta la libreta empastada?
Y le dice la profesional, ¿qué te pasó? Porque te veo tan contento, tan feliz, y en una semana cambiaste. Y él dijo, doctora, revise mi libreta. Y dice que ella tomó la libreta y solo con leer unas cuantas líneas, la doctora empezó a llorar. Empezó a llorar y solo yo leo unos cuantos ejemplos de lo que él le daba gracias por lo que le había pasado esa semana. Y impactó lo que él dijo. Dijo, le doy gracias a Dios por una ducha bien fresca, un colchón bien cómodo, una ropa limpia y olor a perfume. Le doy gracias a Dios por el olor a café. Le doy gracias a Dios por el canto de los pájaros y escuchar la voz de los niños. Le doy gracias a Dios porque el sol alumbró mi rostro. Le doy gracias a Dios por el olor de la hierba. Y sobre todo, escuchar los buenos días de mi esposa. Y la doctora lloraba y le preguntó, ¿y usted por qué llora, doctora? Porque se siento así como si estuviera llorando. Es que, ¿sabes qué? Le dice, y es que tú siendo ciego, ves cosas mejores que yo. Cosas que me pasan, pero pasan desapercibidas delante de mí. Me doy cuenta que la felicidad es una decisión. Amén. Dale un aplauso a Dios. El señor Jaime le dice, doctora, esa tarea cambió mi actitud y creo que será la última vez que vengo a visitarla porque, ¿sabes qué? Le encontré sentido a mi vida en las pequeñas cosas que Dios me brinda aquí en la tierra. Tienes que mirar la vida como optimismo. Hay gente que tiene menos que tú y es más feliz que tú. Entonces fíjate que todo está en cómo yo asimile las cosas en la vida. Por eso Pablo decía en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan para Dios. Ayer hablaba con alguien y ese alguien me decía, cuando cogía millones esto, aquello, pero hoy en día, como estoy pasando una prueba, hoy por 10,000 pesos le doy gracias a Dios, con una alegría inmensa. Y a veces Dios nos lleva a esas situaciones para enseñarnos cosas que sí se puede ser feliz en lo poco o en lo mucho. Diga conmigo, todo es cuestión de actitud. ¿A cuánto le está hablando el Señor? Entonces, ¿cuánto más nosotros, si al señor Jaime le pasó eso? ¿Cuánto más nosotros si estamos llenos del gozo del Espíritu Santo? Yo quiero que tú analices tu vida. Analiza tu vida. Y tu vida por lo menos tiene algo especial. Tiene algo especial. Y te doy un consejo. No mires demasiado los obstáculos de la vida. Ese es el problema. Le damos mucho color. Le damos mucha importancia, preeminencia a cosas que nos están robando la tranquilidad. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él está de mi lado, ¿tú crees que Dios no se da cuenta del problema que hay en tu vida, en tu familia? Él lo sabe. El problema es que Dios no quiere una lección y estamos enfocados en esas cosas que me angustian, Dios mío, dice, oye, pero por favor, estás ciego, no entiendes lo que yo te quiero enseñar. Entonces, fíjate, el ser humano se ha acostumbrado a ver siempre lo negativo a su alrededor. Es raro que tú encuentres a alguien hablando bien todo el día. Es raro. Y si le preguntas por alguien, siempre encuentra un defecto en esa persona. Pero es raro ver a alguien hablando bien de todo el mundo. Nos quejamos. Nos quejamos de la vida demasiado.
Entonces fíjate que no vale la vida, no vale la pena terminar la vida con un corazón amargado. No te amargues la vida por todas aquellas personas que te fallan. Te tengo una buena noticia y te van a seguir fallando. Eso hizo Jesús con Pedro. Pedro habló maravillas del reino de los cielos, se esforzó en lo máximo al lado de Jesús, pero al final Pedro le falló a Jesús. Y lo más hermoso fue que Jesús nunca lo increpó. Nunca le dijo bandido, traicionero, nunca le dijo eso. Al contrario, le dio otra oportunidad. Y en esa oportunidad, Pedro lo supo aprovechar. Tienes que darle oportunidad a la gente que te falla. De pronto no es la gente que te falla, el problema a veces somos nosotros. Todos tenemos derecho a que nos den una oportunidad. Somos seres imperfectos. Somos seres imperfectos. Te van a fallar a ti y tú también le vas a fallar a otro. Gracias por los amenes. Te van a fallar a ti y tú también le vas a fallar a otro. No estoy hablando únicamente de la traición, sino en circunstancias diferentes. Porque a veces todos lo relacionamos con traición. No. Por ejemplo, cuando alguien especial, alguien que tú quieres y tú necesitas un favor inmediato y esa persona dice, no tengo, no puedo. Porque no te estoy hablando en el término de traición, te estoy hablando en hechos simples de la vida. Porque alguien, necesito hablar contigo. Estoy ocupado, estoy en una reunión. O que esa persona que tú tanto quieres y ese día se le olvidó el día de tu cumpleaños. ¿Cómo reaccionamos ahí? Sin embargo, Jesús nos enseña que a pesar de que la gente nos va a seguir fallando, tenemos que mirar el lado bueno de la vida. No te dejes arrugar el corazón ni por nada ni por nadie. Es cuestión de actitud. Es cuestión de madurez. Mira, cuando tú estás maduro, es difícil que la gente te haga la vida de a cuadritos. Es difícil. Fíjate que el día que mi esposa y yo nos casamos, hubo gente que nosotros nos quieren y no fueron a la boda. Pero yo por eso no me iba al contrario. Después ellos me llamaron, me dieron las excusas. Igual el día que tú te cases, hay gente que te va a fallar. El día de tu cumpleaños, hay gente que te va a fallar. ¿Ok? Entonces, número 4. Y termino con este punto. El gozo te transmite servicio a los demás. El gozo te transmite servicio a los demás. ¿Ustedes se acuerdan del primer punto que yo les dije? A ver si están concentrados. ¿Qué es el primer punto? El gozo te ayuda a ser amable. El segundo punto, ¿cuál es? Para los que están anotando. El gozo te transmite tranquilidad. Número 3. El gozo te ayuda a ser, ¿qué? Optimista en la vida. Y número 4, el gozo te transmite servicio a los demás. Mi suegro le gusta leer y una vez le gustó un libro que yo tenía, se llama La Paradoja. Un libro que no es cristiano, pero tiende a narrar la historia de hombres ricos en los Estados Unidos. Hombres pudientes, personas pudientes en los Estados Unidos, y ellos no le encontraban sentido a la vida con todo lo que tenían. El libro se basa en un monasterio, donde ellos al final de ver cómo no encontraban una salida, porque fíjate, con todo el dinero que tenían, aún tenían problemas emocionales, y decían, algo falta en mi vida. Y el monasterio, cuando ellos entran al monasterio, al final ellos entendieron que la verdadera felicidad
era servirle a los demás. ¿Entendieron eso? Y siendo Jesús el Hijo de Dios, les dio el ejemplo a los discípulos. Dice, yo no vine a que ustedes me sirvieran. Yo vine fue a servir. Entonces, fíjate, cuando tú tienes la alegría de Dios, el gozo de Dios, al final lo que Dios quiere es llevarte hasta allá, a que tú le sirvas a los demás, no esperar que la gente te sirva. Eso está en el versículo 15 y 16. Vamos a leer el versículo 15 y 16, donde Pablo recibe una ofrenda de la iglesia. Pablo hacía carpa, pero como que a veces el mercado de las carpas no les estaba yendo muy bien. Sin embargo, Dios movía el corazón de la gente. Mira lo que dice el versículo 15 y 16. ¿Lo tienes ahí? Filipenses 4:16. Mira, 15 y 16. Sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino fueron ustedes. Pues aún en Tesalónica me enviaste una ofrenda, o me enviaste una y otra vez para mi necesidad. O sea, la iglesia de Filipo era una iglesia sabe que la clave de la felicidad también incluye el servicio hacia los demás. Y te digo algo, el servir a los demás trae muchos beneficios. ¿Y sabes por qué? Porque desarrollas algo cuando tú le sirves a los demás. ¿Qué desarrollas? Desarrollas tu talento. Diga conmigo, mi talento. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Cuando la gente dice, oiga, pastor, yo quiero hacer algo en la iglesia, fuera de la iglesia, ¿qué hago? Lo primero que digo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? No, a mí me gusta dibujar. Bueno, haga cuadros y póngalos en la iglesia o en alguna parte. No, me gusta esto. Haga lo que a usted más le gusta. No, que me gusta cantar. Bueno, prepare su voz. Haga un curso de voz, porque no es cualquier grillo que va a cantar aquí. Tiene que educar para Dios lo mejor. No, que quiero enseñar. Bueno, haga discipulado. No, que quiero. Y se necesita tanta gente allá afuera como acá adentro. Se necesita mejor allá que acá. Entonces, mira, cuando tú sirves, se desarrollan talentos. Inclusive, yo sé que aquí hay gente que le da temor a hablar en público y Dios pule ese talento para que puedas hablar en público. Eso lo hizo Dios. Yo era tímido para hablar en público. ¿Y quién me pulió el talento? El Señor. Entonces, sirve para que empieces a... Es más, tan lindo es servirle a Dios que Dios despierta hasta talento que tú no sabías que tenías. Y eso te hace feliz. Porque estás colocando un granito de arena en un mundo de tanta necesidad. Entonces, ese talento que Dios te dio no es para ti. No es para ti. ¿Sabes para quién es? Para gente que Dios va a poner en tu camino con necesidades que tú le puedes dar. Ese era, digamos, ese es el problema que muchas veces cuestionamos a la sociedad o cuestionamos al gobierno. Pero ¿sabes qué? A veces pensamos que la solución la tiene el hombre o la tiene el gobierno o la tiene una institución. No, es una oportunidad que Dios te está dando a ti y a mí para servir. Oye, escúchame, la realización hace parte de la felicidad. Diga conmigo, la realización hace parte de la felicidad. ¿Ustedes por qué creen que la mayoría de gente pensionada le entra a la depresión? Porque dejaron de servir. Porque crearon hábitos. Y les da temor sin hacer nada. Por eso es que los pensionados, los que se van a pensionar, tienen que prepararse psicológicamente, con la palabra,
en que aún siendo de 70, 80, 90 años, van a seguir siendo útiles para la sociedad. Quítete esa idea que ya a la tercera edad ya no te va a quitar esto. No, sirve hasta que te mueras. Hasta que no te vean en el cajón, no dejes de servir. Es más, si aún el cajón puede regañar a la gente que no hable, regaña. ¿Verdad que la vida es linda? Entonces la realización hace parte de la felicidad. Entonces, el servir a los demás te hace sentir en cierta manera realizado. El servir a los demás estimula la unidad entre el grupo. Oye, qué lindo. El servir a los demás también estimula la unidad entre el grupo. Tú sabes que cuando todos estamos unidos hay una felicidad, no hay una armonía. Hay algo maravilloso. Se percibe. Aquí ha venido gente y dice, pastor, yo de la iglesia no me quiero ir. No quiero llegar a mi familia. Claro, porque como tienen una familia conflictiva, aquí encuentran la armonía y el abrazo. Pero es algo que tenemos que desafiar también. Transmitir esa armonía allá en nuestros hogares, en la empresa. Todo eso hace parte del servicio. La amabilidad tuya hace parte del servicio. Tu tranquilidad hace parte del servicio. El ver la vida de una manera distinta como la mira los demás es algo que ayuda a la gente a mirar la vida de una manera distinta. No me canso de decirlo. En Bogotá, una familia muy querida y a uno de esos amigos de batalla espiritual, a la mamá le dio cáncer. Una mujer en esa época adoradora de Dios, le gustaba ayunar y le dio cáncer. Pero ¿sabes qué era lo lindo de ella? Que llegó un momento en que el cáncer ya no le permitía caminar, andaba en silla de ruedas. Y en medio de eso, aún con su cáncer y su discapacidad para caminar, ella seguía predicando de Cristo, que Cristo era bueno. ¿Y sabe qué fue lo más lindo? Lo más hermoso fue que ella le predicó a su enfermera, a la enfermera que la bañaba, que la cuidaba, que la llevaba en silla de ruedas. Y cuando ella murió, la enfermera quedó tan llena de convicción que la enfermera y toda su familia se convirtió a Cristo. Aquí el problema del gozo no es porque tengo las cuentas llenas, mi familia está bien, el ministerio fluyendo, invitada a las naciones. No, eso, el gozo es intrínseco, no depende de lo que tú vivas, ni cómo vives, y cómo, si tienes los pocos. El gozo es algo independiente. ¿A quién se le ocurre hablarle del amor de Cristo a una persona que se está secando por el cáncer? ¿A quién? Y le hablaba del amor. La enfermera quedó, Dios mío, esto yo nunca lo había entendido. Se convirtió ella, el esposo y los hijos. Diga conmigo, el Señor es bueno. Dile al que está al lado, Dios es bueno contigo, dígale. Lo que yo te acabo de decir, ¿sabes a qué te ayuda eso? Lo que yo te acabo de decir con la señora en Bogotá te ayuda a confrontar tu realidad. Que tu necesidad no es tan precaria como tú crees. Tus circunstancias adversas se ven favorables comparado con otras personas. Yo pienso ninguno aquí vino con silla de ruedas. Que a veces tienes problemas para caminar, pero caminas. Eso te nos lleva a Dios. El servicio nos lleva a eso. Cuando tú vas a alguien, a orar a alguien, a buscar a alguien, Dios mío, son cosas que tú dices, Dios ha sido bueno conmigo. Bonadona no da abasto. La clínica Bonadona no da abasto.
de tanta gente con cáncer. Y creo que van a hacer otra clínica. Alguien me dijo, no sé qué fue, me dijo que iban a hacer otra clínica de tantas personas. No alcanza. Le das gracias a Dios porque puedes hoy comer algo de todo un poquito. ¿Sabes qué? Te va a doler el oído lo que te voy a decir. Pero Dios te va a permitir ver cosas tan complejas delante de tus ojos para que medites y agradezcas lo misericordioso que ha sido Dios contigo y tu familia. No te estés quejando. Dile al que está al lado, no te estés quejando. Más bien alaba a Dios. Mi esposa linda, cuando yo estoy, ella me dice, alaba. Alaba, amigo, alaba. Entonces hay que alabar a Dios en todo tiempo. Y que en el tiempo de Dios, Él estará supliendo todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces fíjate que el propósito de Dios en tu vida es enseñarte para terminar. Que en lo poco, en lo mucho, se pueden hacer grandes cosas. ¿Ok? Pero sobre todo con el gozo del Espíritu Santo. No importa cómo esté tu situación, aunque no comprenda, lo importante es seguir y no desmayar. Nehemías, todo lo tenía en su contra, porque es que a veces nos han metido en las iglesias que Disneylandia nos queda pequeño. Nehemías, con todo lo que tenía, el favor del rey, le patrocinó el proyecto, pero Nehemías tuvo dificultad para terminar las murallas de Jerusalén. Y era una prueba, otra cosa. Si Dios te da una promesa, eso no implica que todo va a venir fácil. Al contrario, quizás hasta va a venir más complicaciones, pero al final Nehemías, capítulo 5, si no estoy mal, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Nehemías qué? Gracias. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y era su fortaleza a pesar de que tenía a Sanballat. Sanballat odiaba a los judíos. Odiaba el proyecto de Nehemías. Hay gente que odia tu proyecto. Hay gente que odia tu estilo de vida. Oye, pero ¿por qué? ¿Cuál es la cosa mía que la gente me coge rabia? Eso, el enemigo sabe el proyecto que Dios tiene con tu vida y por eso él trata de desarmarte de todas estas cosas. Pero tú tienes que seguir, mujer, hombre, valiente. Sigue, que adelante está la recompensa. Sigue, no te detengas. Que lo tuyo está a la vuelta de la esquina. ¿Cuánto lo crees?